En 1939 se desencadenó la Segunda Guerra Mundial, en el cual habían dos bandos, los países aliados y los países del eje, siendo los primeros conformados por Estados Unidos, la extinta Unión Soviética e Inglaterra, y los países del eje, conformados por Japón, Italia y Alemania. Estaba más que claro que ambos bandos querían llevarse la delantera el uno a otro, y a medida de esta misma desesperación fue que se llevaron a cabo distintas acciones que fueron igual de desesperadas y oscuras para el ser humano. Una de estas medidas fue la creación del Escuadrón 731 a manos del gobierno japonés, el cual fue un programa de desarrollo de armas biológicas y químicas, conocido con el nombre de Laboratorio de Investigación y Prevención Epidémica del Ministerio Político de Kempeitai. Bienvenidos a Divulgación 17. Yo soy Gus Cortés y nos acompaña Víctor García del canal Victor Viraví. Comencemos. Access granted. Poco se sabía que de su nombre nos dictaría algo completamente distinto. Esto dio inicio a uno de los periodos más oscuros y crueles en la historia de la raza humana. En él se realizaban experimentos no solo con animales, sino que se empezó a experimentar con humanos. Ellos los llamaban marutas, los que eran sus prisioneros de guerra. Maruta, traducido al español, significa madera. Ellos no eran humanos, no los consideraban como humanos, eran madera para sus experimentos. Con ellos hacían experimentos de todo tipo y no les importaba su salud, lo hacían con una crueldad inimaginable, no los veían con empatía. Se consideraban superiores, consideraban a sí mismos, a los japoneses, con la misma ideología de los nazis. Se consideraban como una raza superior a cualquier otra raza oriental. Y por eso los prisioneros de ellos mismos no solo eran prisioneros de China, eran prisioneros de todas partes del mundo. Prisioneros de guerra chinos, estadounidenses, turcos, hasta europeos. Cabe destacar que estos experimentos no solo atentaban contra su integridad física, sino contra su vida, puesto que una vez te convertías en maruta, sabías que te esperaba una muerte repulsiva y dolorosa. Todo aquel que entró en estas instalaciones no logró salir con vida. Una vez dentro de las instalaciones, el dolor que sufrías era psicológico, tortuoso e impasible. Es muy cierto, y una de las muertes menos dolorosas y que menos tiempo te tomarían morir de una forma digna, dicho entre comillas, sería ser sujeto de pruebas de armas de fuego o de explosivos, puesto que esa muerte te tomaría poco tiempo. Pero no solo sería eso, no solo morirías rápido, sino que amarraban en una cruz para poder prevenir de que te escaparas. Y por ejemplo, si había explosivos, minas, granadas, esto no te podría matar, te podría simplemente, entre comillas de nuevo, volar un brazo o una extremidad. Entonces el dolor que sufrirías no solo sería físico, como dijo mi compañero, también sería psicológico. Imagínate el dolor de perder una extremidad, algo que usas libremente como una de tus herramientas, y saber que ahí no va a terminar tu sufrimiento, que posiblemente te van a dejar otro par de días para saber cuánto aguanta el cuerpo humano sin morir de esa manera. Cuánto aguanta el cuerpo humano desangrándose, porque los experimentos realizados en este lugar pues iban desde armas biológicas, como ya se ha dicho, químicas, y también el aguante que tiene la resistencia humana. Se hicieron múltiples y se hacían casi a diario ese tipo de experimentos para saber cuánto podía soportar el cuerpo humano a distintas temperaturas, ya sea frío extremo, calor extremo o en distintas condiciones, por ejemplo con virus creados, con virus ya existentes como el de la polio. Y esto era demasiado, esto era una tortura. Podías saber que si no morías con las armas de fuego, tu dolor no solo sería el doble, sino que duraría mucho más tiempo. Hombres, mujeres, adultos de la tercera edad e incluso infantes pasaron sus últimos momentos de vida a manos del gobierno de la Tierra del Sol Naciente. Puesto que para ellos la edad no era un impedimento, a ellos no les importaba si eras un adulto mayor o un recién nacido. Para ellos o eras japonés o eras maruta, o eras su aliado o eras parte de sus experimentos. Si no eras japonés no sentían ningún tipo de compasión o de piedad por ti, a menos que fueras un aliado. Porque así es la guerra. La guerra no distingue entre hombres buenos y malos. La guerra solo distingue entre personas que buscan el mismo beneficio y personas que están en contra de darte ese beneficio. También cabe destacar que la persona encargada de tomar todas las decisiones del Escuadrón 731 fue el general Shiroishi.
Shiroishi fue un reconocido epidemiólogo que nació en 1892 y el 18 de septiembre de 1931 fue destinado hacia el distrito remoto de Pingfang, en donde se le encargó abrir el escuadrón, tan famoso actualmente, 731. Este escuadrón fue abierto en una entonces purificadora de agua. Esta purificadora de agua solo servía como fachada, porque en sí era un laboratorio en donde se empezó a experimentar primero con animales y luego en humanos. Se estima que entre 10.000 a 40.000 personas murieron dentro de las instalaciones a manos de Shiroishi, y entre 200.000 y 400.000 personas murieron fuera de las instalaciones gracias a las armas biológicas y químicas desarrolladas por el Escuadrón 731. Un dato interesante es que al momento de reclutar nuevo personal no se les avisaba con anterioridad lo que les esperaba dentro de las instalaciones. Solo sabían que su deber como japoneses era cumplir y apoyar las tareas ordenadas por el gobierno japonés. Y esto es algo que se nos relata en la película Los hombres detrás del sol. Esta película es un film documental realizado conforme a los hechos que ocurrieron por el Escuadrón 731. Si aún no la has visto, te la recomendamos fuertemente. En esta película se narran todos los acontecimientos que ocurrieron en el Escuadrón 731. Desde cómo reclutaban a su personal hasta los experimentos realizados dentro de las instalaciones, desde animales hasta seres humanos. Y es que en esta película podemos notar la crueldad y la realidad que se vivían dentro de las instalaciones a manos de los japoneses hacia los marutas. Se notan cómo desde las armas biológicas y químicas aplicadas hacia los humanos sin ningún pudor, sin ningún respeto hacia la vida, y también cómo se utilizaban los explosivos o armas de fuego que estaban realizando. Uno de los experimentos que se llevó a cabo fue crear un nuevo brote de la peste negra. El escuadrón tenía alrededor de 3 millones de ratas infectadas, y con esto poder crear más brotes en los países enemigos. También se realizaban experimentos llevando el cuerpo humano a temperaturas extremas, desde frío extremo hasta un calor extremo. Uno de los experimentos más crueles relacionados a esto era congelar extremidades de marutas, o también conocidos como sujetos de prueba. Entonces estos se sometían a temperaturas extremadamente bajas y después se volvían a poner en temperatura ambiente, y una vez que había un cambio tan drástico de temperatura, la piel se desprendía al contacto con la piel humana. Esto era un experimento demasiado cruel porque la persona estaba completamente consciente de sí y no esperaba lo que le iba a pasar. También buscaban jóvenes sanos para poder sacarles los órganos y utilizarlos a su favor. Y es que desde aquella época podíamos ver cómo querían utilizar los órganos de otras personas para poderlos trasplantarlos o intercambiarlos con órganos que ya estuvieran dañados de ellos mismos. Y no solo querían hacerlo con órganos como hígado, riñones, páncreas, sino también querían trasplantar corazones y cerebros. Volviendo al tema de la película relacionado con los experimentos, si la buscas en YouTube te darás cuenta que hay una escena que no está en la película. Esto se debe a que esta escena es demasiado cruda y cruel que solo la puedes encontrar en páginas de internet. En este experimento solo se realizó una vez con una madre y su hijo, y se les llevó a un tanque de agua vacío. Entonces, a medida que pasaba el tiempo, se le iba suministrando de más agua. Al principio podíamos ver cómo la madre luchaba con todas sus fuerzas para salvarse a sí misma y a su hijo. Pero después, cuando la madre estaba en modo supervivencia, en un modo donde ya no podía pensar en nadie más que en sí mismo, ella tomaba a su hijo y lo llevaba a sus pies para utilizarlo como escalón. Esto sorprendió muchísimo a los científicos porque podemos ver a qué punto puede llegar la mente humana con tal de sobrevivir. A algunos marutas se les inyectaban virus o patógenos con la promesa de que eran vacunas, pero la realidad era otra. Se les inyectaba virus como el virus de la polio, la peste negra, entre otras. Finalmente, después de los bombardeos a las ciudades de Hiroshima y Nagasaki en el año 1945, el imperio japonés cedió frente a los países aliados, y con esto se llevó a la disolución del Escuadrón 731. Cabe destacar que en el momento en el que el Escuadrón 731 notó que el gobierno japonés finalmente había sucumbido ante los países aliados, se les ordenó desmantelar completamente las instalaciones, quemar todo tipo de evidencias y documentos importantes y finalmente matar a todos los marutas restantes. No hubo ningún sobreviviente de parte de los esclavos de guerra. Tras esta gran derrota, todo el personal se encargó de huir y asimismo de esparcir las últimas ratas y pulgas infectadas. Esto provocó que durante los siguientes años se detectaran nuevos casos de peste bubónica en China, provocando miles de muertes y decenas de miles de infectados.
Tras esto, Shiroishi y su personal fue capturado por el gobierno estadounidense en el año 1946 e iban a ser juzgados por crímenes de guerra. Pero esto no sucedió así, ya que, estando a manos del gobierno estadounidense, a Shiroishi se le hizo una propuesta que no podía rechazar. Se les ofreció una inmunidad total tras los hechos ocurridos en el Escuadrón 731, reconociéndose que Shiroishi nunca fue parte de ese tipo de experimentos y que no hubo ninguna prueba hacia él ni hacia su equipo de trabajo. ¿Esto a qué? A cambio de otorgar toda la información que se obtuvo en esas decenas de años de investigación. Finalmente, en 1960, a la edad de 67 años, Shiroishi murió a causa de un cáncer de garganta. Él nunca conoció la justicia y jamás se hizo responsable por los crímenes de guerra. Y es que es irónico, ¿no? El ser humano, en su afán por buscar el beneficio propio, es capaz de olvidar las atrocidades cometidas por este mismo, separándose en países, en legiones, en fronteras, cuando en realidad somos una sola raza. Debemos de buscar el beneficio colectivo, no el beneficio personal. Y es que si olvidamos nuestra historia, estamos condenados a repetirla. Somos Gus Cortés de Divulgación 17 y Víctor García de Victor Gravy. Hasta la próxima.